La granja de mi familia siempre había sido un lugar tranquilo. Desde que tengo memoria, estaba rodeada de campos abiertos, colinas suaves y un bosque que se alzaba como un muro oscuro en el horizonte. Vivíamos a kilómetros de cualquier vecino, con una conexión tenue al mundo exterior. Para algunos, esa soledad era sofocante. Para mí, era hogar. La rutina era sencilla: despertar con el sol, cuidar a los animales, reparar lo que fuera necesario, y terminar el día viendo cómo la luz se deslizaba detrás del bosque. Pero esa paz se rompió el otoño pasado, cuando los animales comenzaron a desaparecer. El primero en irse fue una gallina. Mi madre lo notó una mañana mientras recogía los huevos. «Seguro se escapó», dijo, encogiéndose de hombros. Yo no estaba tan seguro. La cerca del gallinero estaba en buen estado, y no había señales de que algo hubiera escarbado por debajo o intentado romperla. Pensé en zorros o coyotes, pero no había rastros, ni plumas esparcidas, ni huellas. Solo una ausencia silenciosa. Lo olvidamos pronto, porque ¿quién se preocupa por una sola gallina? Pero 2 días después, otra gallina desapareció. Luego, una tercera. Para la cuarta, mi padre decidió reforzar el gallinero con una malla metálica más resistente. Sin embargo, esa noche fue peor. Al amanecer, encontramos la puerta del gallinero abierta de par en par, y 5 gallinas más habían desaparecido. Lo extraño era que la puerta no estaba rota. Parecía como si alguien la hubiera abierto con cuidado. Mi padre descartó la idea de un ladrón. ¿Quién demonios conduciría hasta aquí solo para robar unas cuantas gallinas?, gruñó mientras inspeccionaba la cerradura. Pero incluso él no podía explicar cómo había ocurrido. Esa noche, decidió montar guardia. Se llevó una linterna y su vieja escopeta, y se sentó en una silla frente al gallinero, envuelto en una manta gruesa. Yo insistí en acompañarlo, pero me mandó a dormir. A la mañana siguiente, lo encontré dormido en la silla, con la escopeta sobre las piernas. Las gallinas estaban intactas. No vi ni oí nada, dijo con voz ronca. Tal vez el problema ya se solucionó. Pero esa paz duró poco. Esa misma noche, desaparecieron 2 cabras. Los animales estaban en su corral habitual, protegido por una cerca alta y robusta. No había signos de lucha ni huellas en la tierra blanda. Simplemente no estaban. Mi madre sugirió que los animales tal vez habían escapado, pero mi padre y yo sabíamos que era imposible. Las cabras nunca habían intentado saltar la cerca, y de haberlo hecho, las habríamos encontrado en algún lugar cercano. Pero no había ni rastro de ellas. Esa fue la primera vez que sentí un nudo en el estómago. Había algo profundamente inquietante en esas desapariciones. No eran normales. Algo estaba llevándose a los animales, y no sabía qué. Decidimos colocar cámaras alrededor del corral y el gallinero. Mi padre las instaló esa misma tarde, asegurándose de que cubrieran todos los ángulos. Esa noche, dormí mal, mi mente dando vueltas entre imágenes de coyotes, ladrones y cosas que no podía nombrar. Por la mañana, revisamos las grabaciones. Al principio, todo parecía normal. Los animales estaban tranquilos, moviéndose de un lado a otro como siempre. Pero justo alrededor de las 3 de la madrugada, las cosas se volvían extrañas. Las cabras, que generalmente dormían apaciblemente, comenzaron a moverse inquietas. Sus cabezas giraban hacia el bosque, como si escucharan algo. Después, todas se quedaron completamente quietas, mirando en la misma dirección. Y entonces, las cámaras se apagaron. «Debe ser una falla del sistema», dijo mi padre, pero su voz traicionaba su inseguridad. Las cámaras volvían a funcionar 5 minutos después, mostrando el corral vacío. Las cabras se habían ido, sin una sola pista de cómo
o por dónde. Esa tarde, decidí investigar por mi cuenta. Me adentré en el bosque, siguiendo cualquier rastro que pudiera encontrar. La luz del sol apenas se filtraba entre las copas de los árboles, y el aire se sentía más frío. Caminé durante casi una hora, buscando huellas, ramas rotas, cualquier cosa que pudiera explicar lo que estaba pasando. Pero no había nada. Todo estaba en silencio, excepto por mis propios pasos. Estaba a punto de regresar cuando vi algo. En el suelo, parcialmente cubierto por hojas, encontré un fragmento de tela. Era un pedazo de una camisa vieja, gris, como las que mi padre solía usar para trabajar. Lo recogí, tratando de recordar si mi padre había mencionado perder algo en el bosque. Fue entonces cuando escuché el sonido. Era un susurro bajo, como el crujido de hojas, pero rítmico, constante. Venía de entre los árboles, y cuando me giré hacia el ruido, algo se movió. No puedo describirlo bien. Fue un destello de algo alto y delgado, que desapareció antes de que pudiera verlo claramente. Mi corazón se aceleró mientras retrocedía lentamente. El bosque se sentía distinto, como si estuviera vivo, observándome. Salí de ahí tan rápido como pude. Le conté a mi padre lo que había visto, pero él no me creyó. Dijo que debía ser un animal, o mi imaginación. Pero esa noche, se quedó junto a la ventana, mirando hacia el bosque con la escopeta cargada. Durante los días siguientes, las desapariciones continuaron. Primero fueron más gallinas, luego otra cabra. Una noche, incluso uno de nuestros perros desapareció. Cada vez que revisábamos las cámaras, el patrón era el mismo. Los animales actuaban nerviosos, miraban hacia el bosque, y luego las cámaras se apagaban. Finalmente, mi padre decidió patrullar el bosque. Llevó su linterna, su escopeta, y me pidió que me quedara en casa con mi madre. Esperé en la sala, con la radio encendida para distraerme, pero no podía dejar de mirar el reloj. Pasaron horas y no regresaba. Fue casi a las 3 de la madrugada cuando escuché pasos en el porche. Corrí hacia la puerta, pero cuando la abrí, no era mi padre. La luz del porche iluminó a uno de nuestros perros, el mismo que había desaparecido días atrás. Estaba cubierto de lodo, temblando, y tenía algo en la boca, otro pedazo de tela, esta vez completamente empapado de sangre. Mi padre regresó al amanecer, pálido y callado. No dijo una palabra sobre lo que había visto en el bosque, pero al día siguiente empacamos nuestras cosas y dejamos la granja. Nunca volvió a hablar del tema, y yo tampoco tuve el valor de preguntar. A veces pienso en lo que ocurrió ahí, en los animales que desaparecieron y en las cosas que vi. Y cada vez que recuerdo esos susurros en el bosque, sé que fue algo que no pertenecía a este mundo, algo que todavía está esperando en las sombras. Mi primer encuentro con la granja fue como algo sacado de una postal antigua. Los campos eran vastos y dorados por el trigo, y el caserón, aunque algo deteriorado, tenía un encanto rústico que me atrajo de inmediato. Después de años viviendo en la ciudad, mi esposo, Mateo, y yo, habíamos decidido que necesitábamos un cambio de vida. Queríamos tranquilidad, espacio para respirar, y un lugar donde pudiéramos empezar de nuevo. La granja de los Robles, como la llamaban los lugareños, parecía perfecta. El precio era sorprendentemente bajo. La pareja de ancianos que nos la vendió, los López, eran amables, pero reservados. Durante el proceso de compra, noté que siempre esquivaban preguntas sobre la historia de la propiedad. Cuando mencioné a la familia que había vivido allí antes, los López intercambiaron miradas rápidas, y don Roberto, el esposo, simplemente dijo:
Es mejor no hablar de eso. No insistí. Tenía la sensación de que algo incómodo había ocurrido, tal vez una tragedia familiar o algún problema financiero que los forzó a irse. Fuera lo que fuera, decidí dejarlo pasar. La propiedad ahora era nuestra, y estábamos emocionados por comenzar nuestra nueva vida. La primera semana fue idílica. Mateo y yo pasábamos los días limpiando la casa, plantando en el huerto y explorando los alrededores. Pero, como suele suceder, las cosas comenzaron a cambiar de forma sutil. Todo empezó con pequeños detalles. La primera noche que noté algo extraño fue cuando escuché un ruido en el granero. Era un sonido seco, como si alguien estuviera golpeando las paredes desde dentro. Pensé que tal vez era un animal atrapado. Bajé con una linterna, pero no encontré nada. Sin embargo, había algo que me llamó la atención. Un rincón del granero estaba cubierto de tierra revuelta, como si alguien hubiera cavado allí recientemente. Cuando le conté a Mateo, se rió y dijo que seguramente era trabajo incompleto de los López. Lo dejé pasar. La siguiente semana, encontramos algo más perturbador. Mientras limpiábamos un cobertizo viejo, descubrimos una pila de juguetes. Eran muñecas de trapo, camiones de madera y pelotas desinfladas, todos cubiertos de polvo y moho. Parecían pertenecer a niños, pero había algo raro en ellos. Muchas de las muñecas tenían los ojos arrancados, y los camiones estaban rotos, como si hubieran sido destrozados deliberadamente. Mateo los descartó como basura vieja, pero no pude evitar preguntarme por los niños que habrían jugado con ellos. Esa noche, soñé con risas infantiles que se convertían en llantos, un sonido que me despertó con el corazón acelerado. Las cosas empeoraron cuando comencé a explorar el ático. Había una vieja mecedora junto a una ventana, y lo que parecía ser un diario abandonado en un rincón. Estaba húmedo y algunas páginas estaban ilegibles, pero lo que logré descifrar me heló la sangre. «Ya no puedo soportarlo», decía una entrada escrita con una letra apresurada. «Las voces no paran, y ahora dicen mi nombre. Anoche vi a alguien en el campo, pero cuando salí con la escopeta, no había nadie. Los niños lloran todo el tiempo, pero cuando les pregunto qué pasa, solo me miran fijamente, como si estuvieran viendo algo detrás de mí». Mostré el diario a Mateo, pero él lo descartó como una broma de los anteriores inquilinos. Alguien probablemente quería asustar a los nuevos propietarios, dijo. Aunque quería creerle, no podía ignorar la sensación de que algo en esta granja no estaba bien. Las noches se volvieron cada vez más inquietantes. Comencé a escuchar pasos en el pasillo, mientras Mateo dormía profundamente a mi lado. Cada vez que me levantaba para investigar, no encontraba a nadie, pero los pasos continuaban, subiendo y bajando por las escaleras. Una madrugada, incluso juré escuchar risas provenientes del huerto. Lo más desconcertante sucedió un domingo por la tarde. Mateo estaba trabajando en el establo, y yo me encontraba limpiando una habitación que no habíamos usado todavía. Al mover un armario pesado, encontré algo extraño, una puerta trampa, oculta bajo una alfombra vieja. Abrí la puerta con dificultad, revelando una escalera que descendía a lo que parecía ser un sótano. Bajé con mi linterna, encontrándome con un espacio pequeño y húmedo. En el centro había una mesa cubierta de manchas marrones oscuras que no quise identificar, pero lo que realmente me perturbó fueron los dibujos en las paredes. Rostros deformados, ojos grandes y vacíos, todos mirando hacia la mesa. Esa noche le conté a Mateo, pero él insistió en que solo eran garabatos infantiles y que los anteriores propietarios probablemente usaban el sótano como almacén. No me convenció,
pero su lógica era tranquilizadora. Un par de días después, recibimos una visita inesperada. Era una mujer mayor, que se presentó como Carmen, vecina del pueblo. Estaba visiblemente nerviosa mientras nos entregaba una canasta de frutas. ¿Todo bien por aquí?, preguntó, su mirada recorriendo la casa como si esperara encontrar algo. Asentimos, pero antes de que pudiera despedirse, la confronté. ¿Qué pasó con la familia que vivió aquí antes? Carmen bajó la mirada, apretando las manos contra la canasta. Ellos no se fueron por su cuenta, murmuró. Antes de que pudiera presionarla más, se excusó y se marchó rápidamente. Esa noche, la tormenta más fuerte que habíamos visto hasta entonces azotó la granja. El viento era ensordecedor, y el sonido de algo golpeando las paredes del granero regresó. Esta vez, Mateo y yo fuimos juntos. Lo que encontramos allí nos dejó petrificados. La tierra que había estado revuelta ahora tenía una forma definida, un montículo, como una tumba improvisada. Encima de la tierra, alguien había colocado una muñeca sin ojos. Al día siguiente, decidimos marcharnos. Dejamos la granja y todo lo que habíamos llevado con nosotros. No dijimos nada a nadie, solo empacamos lo esencial y nos fuimos. A veces sueño con la granja, con los campos interminables y las risas infantiles que nunca deberían haber estado allí. No sé qué ocurrió con la familia anterior, pero sé que lo que sea que vivía en esa granja no los dejó ir. Y todavía me pregunto si, de alguna forma, no nos dejó ir a nosotros del todo. La granja había estado ahí desde siempre, o al menos desde que yo tenía memoria. Era una vieja propiedad en las afueras del pueblo, un lugar que los adultos mencionaban con una mezcla de respeto y desdén, como si albergaran recuerdos amargos que preferían no revivir. Nadie vivía allí desde hacía décadas, y con el tiempo se convirtió en una especie de mito local. Los niños inventábamos historias sobre fantasmas, tesoros escondidos y tragedias pasadas, pero nunca habíamos tenido el valor de acercarnos demasiado. Todo cambió esa tarde. Era un día nublado, de esos que parecen anticipar una tormenta que nunca llega. Caminaba solo por los senderos detrás de mi casa, buscando algo que hacer, cuando terminé frente a la verja oxidada de la granja. Las tablas de la cerca estaban podridas, y los arbustos habían crecido tanto que casi ocultaban la vista del terreno. Sin embargo, desde donde estaba, podía ver el granero rojo, aún de pie pese al paso del tiempo. Algo en ese momento me llamó, una especie de curiosidad que no pude ignorar. Pasé entre los huecos de la cerca con cuidado, sintiendo cómo las espinas de las plantas raspaban mis jeans. El aire se sentía distinto al otro lado, más frío, más denso, como si el lugar hubiera estado esperando mi llegada. El camino hacia el granero estaba cubierto de maleza y hojas secas. Las ventanas de la casa principal estaban rotas, y la pintura blanca había desaparecido casi por completo, dejando expuesto el gris de la madera vieja. Decidí no entrar a la casa. Mi objetivo era el granero. El granero era grande, más de lo que parecía desde la distancia, y su estructura, aunque desgastada, se mantenía firme. La pintura roja estaba descascarada, y el techo parecía inclinarse peligrosamente hacia un lado. Una enorme puerta de madera colgaba de sus bisagras, medio abierta, como si alguien la hubiera dejado así deliberadamente. Al acercarme, noté algo extraño. No había insectos ni pájaros alrededor. Era pleno verano, pero el lugar estaba completamente silencioso. Ese tipo de silencio que no es natural, que te pone alerta sin saber exactamente por qué. Empujé la puerta con ambas manos,
y ésta se abrió con un chirrido que me hizo estremecer. El interior del granero estaba oscuro, con rayos de luz colándose a través de las grietas en las paredes. El suelo estaba cubierto de polvo y heno viejo, pero no parecía haber nada fuera de lo común al principio. Sin embargo, mientras mis ojos se acostumbraban a la penumbra, algo llamó mi atención. En el centro del granero había una especie de círculo dibujado en el suelo. No era un simple círculo. Estaba compuesto por símbolos que no reconocí, líneas entrecruzadas y formas geométricas que parecían demasiado precisas para haber sido hechas al azar. Había algo esparcido alrededor del dibujo, pequeños objetos, como herramientas antiguas, clavos oxidados y algo que parecía ser un trozo de cadena. Me acerqué con cautela, sintiendo cómo mi corazón latía más rápido. Mientras lo hacía, el aire en el granero parecía volverse más frío, como si hubiera entrado en una habitación cerrada por años. De cerca, noté que los símbolos estaban grabados directamente en el suelo de madera, como si alguien hubiera pasado horas tallándolos con cuidado. Una cuerda colgaba del techo, atada a una de las vigas principales. No era una cuerda cualquiera. Estaba trenzada con algo que parecía cabello humano. Me quedé paralizado por un momento, tratando de convencerme de que no podía ser lo que parecía, pero cuanto más la miraba, más seguro estaba de que no era cuerda normal. Entonces lo escuché. Un ruido leve, casi imperceptible, pero lo suficientemente claro como para helarme la sangre. Era un susurro, como si alguien estuviera hablando, pero las palabras eran incomprensibles. Un murmullo que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Retrocedí un paso, mirando a mi alrededor, pero no había nadie. El granero seguía vacío, al menos a simple vista. Mi instinto me decía que debía salir de ahí, pero algo en el círculo del suelo me mantenía atado. Era como si me estuviera llamando, como si necesitara entender lo que estaba viendo. Me agaché para examinar los grabados, notando que algunos de los símbolos eran más recientes que otros, como si alguien hubiera regresado a añadir detalles con el tiempo. Mientras estaba inclinado, algo cayó desde el techo, golpeando el suelo con un ruido seco. Salté hacia atrás, mi corazón en la garganta. Era una pequeña bolsa de tela, amarrada con un hilo oscuro. Parecía vieja, pero no estaba cubierta de polvo como todo lo demás. La recogí con manos temblorosas y con mucho cuidado deshice el nudo. El contenido era aún más extraño de lo que esperaba. Dientes humanos. No eran de animales ni de plástico. Eran reales, con raíces completas y manchas que solo el tiempo podía causar. Los dejé caer al suelo, incapaz de seguir sosteniéndolos. El susurro se hizo más fuerte, más insistente. Ahora podía distinguir algo parecido a palabras, aunque no en un idioma que entendiera. Retrocedí hacia la puerta, pero antes de salir, algo más llamó mi atención. En una esquina del granero, cubierto parcialmente por heno, había un baúl pequeño, cerrado con un candado. Contra todo instinto, me acerqué. El candado no estaba realmente asegurado. Con un simple tirón, se abrió. Dentro del baúl había fotografías antiguas, todas en blanco y negro, y todas mostrando personas de rostro inexpresivo. Había algo inquietante en sus ojos, como si estuvieran mirando directamente al fotógrafo, incluso a través del tiempo. Pero lo que realmente me horrorizó fue la última foto. Era una imagen de mí, de pie frente al granero, exactamente como lo estaba en ese momento. La dejé caer y corrí hacia la salida, sintiendo que algo, o alguien, estaba justo detrás de mí. No me atreví a mirar hacia atrás. Corrí hasta salir del granero, atravesé la maleza y no me detuve hasta llegar a la verja oxidada. Solo entonces me volví para mirar el granero.
El humo comenzó a salir del techo, no como un incendio, sino como si algo estuviera respirando desde dentro. No esperé más. Regresé al pueblo y nunca hablé con nadie sobre lo que encontré. Pero algunas noches, en sueños, escucho los susurros. Y sé que el granero sigue ahí, esperándome. Me mudé a la granja después de heredarla de mi abuelo. No era lo que planeaba para mi vida, pero en ese momento, después de perder mi empleo y enfrentar una relación fallida, un cambio de aires parecía la mejor opción. La propiedad estaba en las afueras de San Luis Potosí, un lugar tranquilo rodeado de campos interminables y cielos abiertos. Las noches eran oscuras, silenciosas y vastas. La granja en sí era vieja, pero sólida. Una casa principal de ladrillo con techo de tejas y un granero rojo que parecía desafiar al tiempo. Había algunos animales, un par de vacas, un gallinero y un caballo que mi abuelo siempre había llamado Trueno. Aunque el lugar parecía idílico, había algo que no cuadraba. Desde la primera noche, me costó adaptarme al silencio. La tormenta llegó una semana después de mi mudanza. Fue como si el cielo hubiera estado conteniendo su ira por meses y de repente lo soltara todo de golpe. La lluvia golpeaba el techo con fuerza y el viento rugía como si quisiera arrancar las ventanas. Me refugié en la sala con una taza de café, mirando los relámpagos iluminar el paisaje. Cada destello revelaba la silueta del granero, oscuro y pesado bajo la lluvia. A mitad de la tormenta, hubo un golpe fuerte, como si algo pesado hubiera caído en el granero. Me levanté, encendí mi linterna y miré por la ventana, pero la lluvia hacía imposible distinguir algo claro. Decidí dejarlo pasar hasta la mañana siguiente. Cuando finalmente la tormenta se calmó, un extraño silencio se apoderó de la granja. No el silencio normal del campo, sino algo más pesado, como si el aire estuviera esperando que algo sucediera. A la mañana siguiente, revisé el granero. La puerta estaba ligeramente abierta, a pesar de que la había asegurado la noche anterior. Dentro, todo parecía en su lugar, excepto por un rastro de paja y tierra que iba desde la entrada hasta el rincón más oscuro del granero. Allí, entre las sombras, vi algo que me puso los pelos de punta, una marca en el suelo, como si algo grande y pesado hubiera sido arrastrado. No encontré nada más extraño, pero el resto del día me sentí inquieto. Algo no estaba bien. Esa noche comenzaron los ruidos. Primero fue un crujido, leve pero constante, como si alguien estuviera caminando sobre el suelo de madera del granero. Me convencí de que era el viento o tal vez un animal. Pero luego escuché algo más. Un golpe seco, repetitivo, como si alguien estuviera aporreando la puerta del granero desde dentro. Salí con una linterna, decidido a averiguar qué estaba pasando. El aire estaba helado, y la luna apenas iluminaba el camino. Cuando llegué al granero, el sonido había cesado. Abrí la puerta con cuidado y apunté con la linterna al interior. Nada, solo paja, herramientas viejas y las vacas rumiando tranquilamente en sus establos. Pero justo cuando estaba por darme la vuelta, un ruido detrás de mí me hizo congelarme. Giré rápidamente, pero no había nada. Solo el campo vacío y la silueta distante de los árboles. Cerré la puerta del granero con fuerza y regresé a la casa, tratando de convencerme de que solo era mi imaginación. Los ruidos continuaron las noches siguientes, y cada vez eran más intensos. Escuchaba golpes, crujidos, e incluso lo que parecía un suave susurro que venía del granero. Las vacas estaban inquietas,
moviéndose nerviosamente en sus establos, y Trueno, el caballo, no dejaba de relinchar. Una noche, decidido a terminar con el misterio, me armé con un cuchillo de cocina y una linterna más potente. Entré al granero justo después de que comenzaran los ruidos. La atmósfera era pesada, y el olor a paja húmeda se mezclaba con algo más, algo metálico y dulce que no pude identificar. Caminé hacia el rincón donde había visto la marca arrastrada días antes. Allí, algo nuevo había aparecido. Un círculo perfecto, trazado en el polvo, con marcas extrañas alrededor. Parecían símbolos, como si alguien hubiera dibujado algo deliberadamente. Antes de que pudiera inspeccionarlo más, el golpe fuerte resonó de nuevo, esta vez justo sobre mi cabeza. Miré hacia arriba, apuntando la linterna, pero el haz de luz solo reveló las vigas de madera y telarañas. Sin embargo, sentí algo. No lo vi, pero estaba seguro de que algo se movía en las sombras. Salí corriendo, cerrando la puerta detrás de mí, y esa noche apenas pude dormir. Al día siguiente, llamé a un viejo amigo de mi abuelo, don Julián, un hombre mayor que conocía bien la historia de la granja. Cuando le conté lo que había estado sucediendo, su rostro se puso serio. «Tu abuelo nunca quiso hablar de eso», dijo finalmente. «Pero hace muchos años, algo extraño sucedió aquí. Una de las vacas desapareció una noche después de una tormenta, y días después apareció muerta en el bosque, rodeada de marcas extrañas. Él siempre pensó que era obra de alguien del pueblo, pero yo no estaba tan seguro». «¿Crees que alguien está haciendo esto?», pregunté. Don Julián se encogió de hombros. «No lo sé. Solo sé que después de eso, tu abuelo no volvió a usar el granero de noche. Esa noche, los ruidos llegaron a un punto culminante. Escuché algo que me heló la sangre, un gemido, bajo y prolongado, que venía desde el granero. No podía ignorarlo más. Con el cuchillo y la linterna en mano, salí de la casa, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera allí. Cuando abrí la puerta del granero, el gemido cesó, pero el olor metálico era más fuerte que nunca. Apunté la linterna hacia el círculo de símbolos, y esta vez vi algo nuevo. En el centro había una figura pequeña, algo que parecía estar envuelto en un trapo viejo. Me acerqué con cautela, y al quitar el trapo, descubrí una muñeca hecha de paja, atada con alambres y cubierta de manchas oscuras. Sentí una presencia detrás de mí, y giré rápidamente, pero no había nada. El gemido volvió, esta vez más fuerte, como si algo estuviera justo encima de mí. Apagué la linterna y salí corriendo, dejando todo atrás. A la mañana siguiente, contraté a un par de trabajadores para ayudarme a limpiar el granero. No mencioné lo que había encontrado, pero cuando regresamos, el círculo y la muñeca habían desaparecido. Desde entonces, he evitado el granero por completo. Los ruidos han cesado, pero cada vez que hay tormenta, los animales se inquietan, y siento que algo en el aire cambia, como si el pasado estuviera esperando para regresar. La cosecha de este año había sido un desastre. La tierra, que normalmente era generosa, se había vuelto dura e infértil, como si algo la hubiera maldecido. Las zanahorias y los rábanos apenas crecieron. El maíz, que solía alzarse orgulloso, quedó marchito y torcido. Las hojas estaban llenas de manchas negras, y las raíces parecían podridas antes de siquiera tocar el aire. Era mi peor temporada en más de 20 años, y la desesperación comenzaba a instalarse. Los bancos no esperaban, y las deudas acumuladas amenazaban con ahogarme. Pero no fue solo la cosecha lo que me preocupó ese otoño. Fue algo más. Algo que no podía explicar,
pero que desde el principio sentí en lo más profundo de mi ser. Todo comenzó una tarde, mientras trabajaba en el granero. Había estado tratando de reparar el viejo techo para evitar que las lluvias lo terminaran de colapsar. Cuando terminé y bajé por la escalera, noté algo extraño en el suelo. La sombra del granero. El sol estaba bajo en el horizonte, y la sombra debería haber sido larga y alargada, pero no lo era. Era más corta de lo que debería, casi compacta, como si algo estuviera bloqueando parte de la luz. Pero cuando miré a mi alrededor, no había nada. Era solo el campo vacío y el granero. Decidí ignorarlo, culpando al cansancio y al estrés. Esa noche, sin embargo, me desperté con una inquietante sensación de que algo no estaba bien. Salí al porche para tomar aire, y fue entonces cuando lo noté de nuevo. Las sombras. Los árboles del borde de mi propiedad proyectaban sombras hacia la casa, como siempre. Pero mientras los observaba, juraría que las sombras se movían, no siguiendo el viento ni la luz de la luna, sino a su propio ritmo. Era un movimiento lento y apenas perceptible, pero definitivamente ahí. «¿Estás cansado, viejo?», me dije en voz alta, intentando convencerme. Regresé a la cama y me obligué a dormir. Los días siguientes no mejoraron. Cada vez que salía al campo, las sombras parecían más extrañas. No importaba si era la sombra de una herramienta, un poste de cerca, o incluso la mía propia. Algo no encajaba. Eran demasiado oscuras, demasiado densas. Algunas veces parecía que se movían ligeramente hacia mí cuando no estaba mirando directamente. Una tarde, mientras regaba los pocos cultivos que habían sobrevivido, noté algo que me heló la sangre. Mi sombra, que debería haber estado detrás de mí, estaba ligeramente hacia mi lado, como si se inclinara para mirarme. Dejé caer la manguera y corrí hacia la casa. Decidí investigar. Me senté frente a mi computadora esa noche y busqué cualquier explicación posible. Ilusión óptica, problemas de visión, incluso efectos psicológicos por el estrés. Pero nada de lo que encontré explicaba lo que estaba viendo. Las noches se volvieron peor. Las sombras parecían acumularse alrededor de la casa, pegándose a las paredes como si intentaran entrar. Empecé a cerrar todas las cortinas y a dejar las luces encendidas, pero eso no las detenía. Podía escucharlas. No sonidos claros, sino un leve susurro, como si el viento trajera murmullos incomprensibles desde el campo. Decidí contarle a mi vecino, don Tomás, un viejo agricultor que había vivido en la zona toda su vida. Pensé que, tal vez, era una cuestión natural que yo no entendía. Cuando le expliqué lo que estaba pasando, su expresión cambió. «No eres el primero que ve eso, muchacho», dijo, su voz apenas un murmullo. Le pedí que explicara, pero solo sacudió la cabeza. «Es mejor no prestarles atención. Lo que sea que busquen, no les des poder». Su respuesta no me tranquilizó en absoluto. Si acaso, empeoró mi miedo. Esa noche, los murmullos fueron más fuertes. Podía oírlos claramente desde mi habitación, como si alguien estuviera hablando justo afuera de mi ventana. Reuní el poco valor que me quedaba y salí con una linterna. El campo estaba en silencio, pero las sombras estaban allí, más densas y oscuras que nunca. Parecían amontonarse alrededor de los árboles y la casa, como una mancha de aceite extendiéndose sobre el suelo. En el borde de la luz de mi linterna, vi algo moverse. Era una figura, alta y delgada, como si estuviera hecha de la misma sombra que la rodeaba. No tenía rostro, pero sabía que estaba mirándome. «¿Quién está ahí?», grité, mi voz temblorosa.
La figura no respondió. Solo se movió lentamente hacia mí, arrastrando su sombra detrás de ella como un manto. Retrocedí, mi linterna temblando en mi mano. Cuando finalmente entré corriendo a la casa y cerré la puerta de golpe, me di cuenta de que estaba atrapado. Las sombras se pegaban a las ventanas, oscureciendo todo lo que había afuera. La luz dentro de la casa parecía más débil, como si las sombras estuvieran absorbiéndola. Pasé la noche sentado en la sala, con todas las luces encendidas y una escopeta en las manos. Los murmullos no se detuvieron hasta el amanecer. Los días siguientes fueron una lucha constante. Las sombras no desaparecían, pero parecía que se volvían más agresivas cada noche. Los murmullos eran ahora palabras, susurros que casi podía entender, aunque no quería escucharlos. Una noche, escuché un golpe fuerte en la puerta principal. Me armé de valor y miré por la mirilla, pero no había nadie. Sin embargo, cuando abrí la puerta, había algo en el porche, una sombra, perfectamente delineada, que no correspondía a nada. Decidí que ya era suficiente. Al día siguiente empaqué lo poco que podía cargar y dejé la granja. No volví la mirada mientras conducía por el camino de tierra. Ahora vivo en un pequeño departamento en la ciudad, lejos de campos y árboles. Pero incluso aquí, no puedo escapar. A veces, por la noche, las sombras en las esquinas de mi habitación parecen demasiado oscuras, demasiado densas. Y los murmullos nunca se han ido. Crecí en una granja. Mi familia llevaba generaciones cultivando esas tierras, rodeadas por campos dorados y un cielo tan amplio que parecía abrazar el horizonte. La granja siempre había sido un lugar tranquilo, el tipo de lugar donde los únicos ruidos eran el canto de los pájaros al amanecer y el crujido de las ramas bajo los pasos de alguien. A menudo, bromeábamos diciendo que hasta los fantasmas encontrarían aburrido este lugar. Pero eso cambió el otoño pasado. Todo comenzó una tarde de finales de octubre. Las hojas de los árboles formaban alfombras naranjas y marrones alrededor de la casa, y el aire ya tenía ese frío que anunciaba la llegada del invierno. Estaba en el granero, revisando las herramientas, cuando escuché ladrar a Max, nuestro perro. No era un ladrido normal, no el que usaba para saludar a un vecino o espantar a un conejo. Era profundo, insistente, como si estuviera alertándonos de algo. Salí al patio y lo vi parado frente a la entrada del camino de grava, con el lomo erizado y los dientes descubiertos. Miré hacia donde él miraba y lo vi. Era un hombre, alto, con un sombrero de ala ancha que cubría la mitad de su rostro. Su ropa parecía vieja, como sacada de otra época. Un abrigo largo y gastado que le llegaba a las rodillas y botas cubiertas de polvo. Avanzaba lentamente por el camino con una maleta en la mano. ¿Puedo ayudarte?, pregunté, intentando sonar firme. El hombre levantó la cabeza y me miró. Sus ojos eran extraños, oscuros y profundos, como si no reflejaran la luz. Había algo en él que hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. «Busco refugio por la noche», respondió con una voz grave y pausada. Algo en mí quería decir que no, que siguiera su camino. Pero mi madre, que había salido de la casa al escuchar los ladridos, lo invitó a entrar antes de que yo pudiera decir nada. Siempre había tenido un corazón amable, y en aquel momento no vio al hombre como yo lo veía. Esa noche, el hombre se sentó a cenar con nosotros. No dijo mucho, pero cada vez que hablaba, sus palabras parecían quedarse suspendidas en el aire, como si fueran más pesadas que el resto. Dijo que estaba de paso, que venía del sur, aunque no explicó hacia dónde se dirigía. Su maleta, que mantenía siempre cerca,
Estaba cubierta de rayones y manchas que parecían demasiado oscuras para ser barro. Después de la cena, mi madre le ofreció quedarse en el cobertizo junto al granero. Pareció satisfecho con la propuesta y se retiró temprano, llevándose la maleta consigo. Esa noche, el sueño me eludió. Había algo en el hombre que me inquietaba profundamente. Escuché los ruidos habituales de la granja, los grillos, el crujir de las maderas viejas de la casa. Pero entonces, alrededor de la medianoche, escuché algo más. Eran pasos, lentos, y venían desde el patio. Me levanté y miré por la ventana. Bajo la luz de la luna, vi la figura del hombre parado junto al pozo. Estaba quieto, mirando hacia adentro, como si esperara algo. Estuve a punto de bajar, pero algo me detuvo. Los pasos se reanudaron y desaparecieron hacia el granero. Al día siguiente, todo parecía normal, pero el aire en la granja era distinto, más pesado. Mi madre dijo que las gallinas no habían puesto huevos, y mi padre notó que los caballos estaban inquietos. Max, nuestro perro, no dejaba de mirar hacia el cobertizo, gruñendo bajo. El hombre desayunó con nosotros y después dijo que partiría. Pero antes de irse, se acercó a mi madre y le entregó algo. Era una pequeña figura tallada en madera, extrañamente detallada para su tamaño. Representaba a un hombre encorvado, con un sombrero de ala ancha y una maleta. Mi madre, aunque confundida, lo aceptó. «Es un obsequio para agradecer su hospitalidad», dijo antes de irse. Cuando finalmente se marchó, sentimos un alivio inmediato, como si el aire se despejara. Pero ese alivio no duró mucho. Esa noche, las cosas comenzaron a cambiar. Todo empezó con Max. Alrededor de la medianoche, empezó a ladrar frenéticamente hacia el patio. Cuando salí para calmarlo, vi que estaba arañando la puerta del cobertizo, como si algo lo hubiera atraído ahí. Abrí la puerta y miré dentro, pero no había nada, solo el olor rancio de madera vieja y heno húmedo. Volví a la casa, pero los ruidos continuaron. Era como si alguien estuviera caminando entre los árboles, justo fuera de la vista. Cada vez que miraba por la ventana, no veía nada, pero sabía que algo estaba ahí. Al día siguiente, la figura de madera que el hombre había dado a mi madre apareció en el centro de la mesa del comedor. Mi madre juraba que la había dejado en la repisa, pero ahí estaba, como si alguien la hubiera movido. Intentamos ignorarla, pero esa noche volvió a aparecer, esta vez en el umbral de la puerta principal. Las noches se volvieron insoportables. Los ruidos eran constantes. Pasos, murmullos que parecían provenir del granero, y el crujir de las ramas como si alguien estuviera moviéndose entre ellas. Max desapareció en la tercera noche. Salimos a buscarlo por toda la granja, pero no había rastro de él. Su plato de comida quedó intacto. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando mi padre encontró huellas en el barro cerca del pozo. Eran profundas, demasiado grandes para ser de algún animal. Lo peor fue que parecían ir y venir desde el cobertizo, como si algo hubiera estado entrando y saliendo. Esa noche, mi madre decidió deshacerse de la figura de madera. La arrojó al fuego de la chimenea, pero en lugar de quemarse, la figura se abrió, dejando salir un humo negro y espeso que se elevó rápidamente, llenando la habitación con un olor a azufre. Fue entonces cuando escuchamos el sonido, una risa grave, profunda, que resonaba desde el granero. Corrimos fuera de la casa, incapaces de soportar más. Al llegar al granero, la puerta estaba abierta de par en par y las herramientas estaban esparcidas por el suelo. En el centro, donde antes había heno acumulado, estaba la maleta del hombre, abierta, pero no contenía ropa ni pertenencias,
solo tierra negra, como si hubieran traído algo desde el mismo infierno. Esa fue la última noche que pasamos en la granja. Nos fuimos al amanecer, dejando todo atrás. Nunca volvimos. Pero a veces, en mis sueños, todavía escucho los pasos entre los árboles y la risa grave que nos persiguió hasta que finalmente escapamos. La granja había pertenecido a mi familia por generaciones, un pedazo de tierra aislado, rodeado de campos vacíos y colinas que parecían estirarse hasta el infinito. Para los extraños, era un lugar pintoresco, lleno de encanto rústico, pero para mí siempre había tenido un aire extraño, como si sus secretos estuvieran enterrados justo debajo de la superficie. Desde que era niño, había una regla inquebrantable en la granja: nunca acercarse al pozo. Se encontraba en un rincón apartado del terreno, al final de un sendero rodeado de árboles marchitos que parecían fuera de lugar entre el resto de la vegetación. Era un pozo antiguo, cubierto con una tapa de madera mohosa que mi abuelo había reforzado con gruesas cadenas y un candado oxidado. A menudo, escuché a los adultos susurrar sobre él, pero cada vez que preguntaba, me decían lo mismo: no te preocupes por eso, solo mantente alejado. Con el tiempo, dejé de insistir. El pozo se convirtió en una sombra distante, un rincón del terreno que evitábamos incluso durante las temporadas de cosecha. Pero algo cambió cuando volví a la granja después de años de vivir en la ciudad. Mi abuelo había fallecido hacía poco, y mi madre me pidió que cuidara el lugar mientras decidíamos qué hacer con él. El campo estaba igual que siempre, lleno de susurros de viento y largos atardeceres que teñían todo de un dorado melancólico. Pero esa vez, el pozo parecía llamarme de una manera que nunca había sentido antes. Durante las primeras noches, me despertaba con sueños inquietantes. Caminaba por la granja bajo una luna llena, siguiendo un sonido lejano de agua goteando. En el sueño, siempre acababa frente al pozo, pero antes de que pudiera mirar dentro, algo me despertaba. La sensación era tan vívida que no podía ignorarla. Sabía que debía mantenerme alejado, pero esa curiosidad infantil que había reprimido durante años comenzó a ganar fuerza. Una tarde, después de un día particularmente pesado reparando el viejo granero, decidí que era el momento. Me puse las botas, tomé una linterna y caminé hacia el sendero que llevaba al pozo. El aire parecía diferente allí, más pesado, como si cada paso me empujara en contra. Cuando llegué, vi que la tapa seguía allí, con las cadenas firmemente aseguradas, pero algo en su apariencia había cambiado. La madera parecía más oscura, húmeda, como si hubiera estado lloviendo solo en ese lugar. Encendí la linterna y examiné la tapa. Las cadenas estaban oxidadas, pero no parecían haberse movido en años. Entonces, sin pensarlo demasiado, fui hasta el cobertizo de herramientas y tomé un cortapernos. Regresé al pozo, mi corazón latiendo con fuerza, y rompí el candado. Las cadenas cayeron al suelo con un ruido seco, como un suspiro de algo que llevaba demasiado tiempo encerrado. Retiré la tapa, y un olor fétido salió del pozo, un hedor que me hizo retroceder. Era una mezcla de humedad, tierra podrida y algo más difícil de identificar, algo químico y extraño. Iluminé el interior con la linterna, pero no podía ver el fondo. El haz de luz parecía ser tragado por la oscuridad. Sin embargo, algo en las paredes del pozo llamó mi atención. Había marcas, como arañazos, surcos profundos en la piedra, demasiado ordenados para ser naturales. Mientras observaba, escuché un sonido suave, como un susurro. Al principio pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que venía del pozo. Me acerqué más,
tratando de escuchar. Eran palabras, aunque no podía entenderlas. Parecían en un idioma antiguo, pero había algo hipnótico en el tono, algo que me hacía querer inclinarme más. Entonces, lo vi. Un movimiento, rápido y casi imperceptible, en la oscuridad del pozo. Retrocedí de inmediato, mi piel erizándose. Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, algo salió disparado del pozo. No lo vi claramente, solo un destello de sombras que se movió más rápido de lo que mis ojos pudieron seguir. La linterna cayó de mis manos y se apagó al golpear el suelo. El aire a mi alrededor se volvió helado. El susurro del pozo se intensificó, como si una multitud hablara al unísono. Las palabras incomprensibles llenaron mi mente, y sentí que algo estaba a punto de salir de ese agujero oscuro y antiguo. Tropecé al retroceder, cayendo sobre la tierra húmeda. Entonces lo vi, frente a mí. Una figura alta, hecha de sombras, con extremidades alargadas que parecían no tener forma fija. No tenía rostro, pero sabía que me estaba mirando. No sé cómo encontré la fuerza para moverme, pero me levanté y corrí. El sendero de regreso a la casa se sintió interminable, y a cada paso podía sentir que algo me seguía. No se escuchaban pasos, pero el aire a mi alrededor vibraba, como si estuviera siendo observado desde todas las direcciones. Cuando llegué a la casa, cerré la puerta con fuerza y aseguré todas las ventanas. Me encerré en mi habitación, con las luces encendidas, y esperé. Pero el silencio no me trajo alivio. Sentí su presencia afuera, rodeando la casa, como si el pozo hubiera soltado algo que no podía ser contenido. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía las marcas en las paredes del pozo, las sombras alargadas y ese susurro constante. A la mañana siguiente, empaqué mis cosas y dejé la granja. Nunca le conté a nadie lo que hice y nadie me preguntó. Pero desde entonces he escuchado historias. Los nuevos dueños de la granja hablan de sombras que aparecen al atardecer, de susurros que llenan la casa durante las tormentas. Y sé que todo comenzó la noche que desobedecí la única regla que nunca debí. Crecí en una granja al sur de Zacatecas, rodeada de campos de maíz y un bosque que se extendía más allá de lo que los ojos podían ver. Mi familia vivía ahí desde hacía generaciones, y aunque la vida en el campo era dura, había algo reconfortante en la rutina diaria. Los perros siempre fueron parte esencial de nuestra vida en la granja. Teníamos 5: Bruto, Canelo, Luna, Chato y Miel. Todos eran leales, juguetones y protectores. Nunca temí al bosque porque sabía que ellos estaban ahí, atentos a cualquier peligro. Pero un verano, todo cambió. Fue en julio, durante una de esas noches en que el calor no da tregua. Estaba acostado en mi cama, luchando por dormir, cuando escuché el primer aullido. No era un ladrido común, ni el tipo de aullido que hacen los perros cuando ven a la luna. Era algo más prolongado, más profundo, y venía de todos ellos al mismo tiempo. Salí al patio con una lámpara, pensando que tal vez habían visto a un coyote o un puma merodeando. Pero no había nada. Solo los perros, sentados en fila, mirando hacia el bosque como si estuvieran esperando algo. ¡Cálmense!, les grité, pero ninguno me prestó atención. Sus ojos estaban fijos en la línea oscura de árboles al final del campo. Volvieron a aullar, y esta vez sentí un escalofrío. Había algo en ese sonido que me ponía nervioso, como si intentaran advertirme de algo que no podía ver. Esa noche fue la primera de muchas.
Los perros empezaron a aullar hacia el bosque todas las noches, siempre a la misma hora, justo cuando el reloj marcaba las 11. Mi padre, hombre de pocas palabras pero mucho sentido común, dijo que seguramente era algún animal salvaje. Pero mi madre, que había crecido escuchando historias sobre el bosque, no estaba tan segura. Los animales sienten cosas que nosotros no podemos, dijo una noche, mientras cerraba las ventanas de la casa con más fuerza de lo habitual. Si siguen así, tal vez deberíamos llevarlos al pueblo por unos días. Pero mi padre se negó. Los perros eran parte de la granja, nuestra primera línea de defensa. No podíamos simplemente sacarlos. Pasaron las semanas, y los aullidos se volvieron más intensos. No importaba lo que hiciéramos. Ellos siempre encontraban su lugar en el patio y dirigían sus miradas al bosque, como si algo los llamara desde allí. Luna, la más pequeña, empezó a evitar entrar a la casa. Pasaba el día merodeando cerca del límite del bosque, con el hocico bajo y las orejas alerta. Fue entonces cuando empezaron las desapariciones. Primero fueron las gallinas. Una mañana, cuando fui al gallinero a recoger los huevos, encontré la puerta abierta de par en par. El interior estaba vacío, salvo por algunas plumas esparcidas en el suelo. Lo extraño fue que no había rastros de sangre ni signos de que algo hubiera forzado la entrada. Era como si las gallinas hubieran desaparecido de la nada. Mi padre revisó el lugar con calma, como siempre hacía, pero incluso él parecía confundido. Tal vez fue un animal grande, dijo, aunque su tono no sonaba convencido. Luego fue el turno de las cabras. 2 de ellas, Blanca y Estrella, no aparecieron en el corral una mañana. Esta vez, no había huellas ni rastros, solo el vacío inquietante de su ausencia. Los perros, que solían acompañar a las cabras en el campo, también parecían distintos. Ya no corrían ni jugaban. Pasaban el día mirando hacia el bosque, como si estuvieran esperando algo. Mi madre insistió en que fuéramos al pueblo a buscar ayuda, pero mi padre, terco como siempre, decidió quedarse. Dijo que no iba a dejar que una historia vieja y un par de animales perdidos lo asustaran. Pero no eran solo animales. La tercera noche fue Luna. Esa noche, los aullidos comenzaron más temprano. Los perros estaban más inquietos que nunca, moviéndose de un lado a otro, con el pelaje erizado. Luna fue la primera en salir corriendo hacia el bosque. La llamamos, pero no regresó. Después de un rato, Bruto y Canelo comenzaron a ladrar desesperadamente, como si quisieran seguirla, pero se detuvieron justo antes de cruzar la línea de árboles. Mi padre tomó su rifle y salió tras ella. No lo dejamos ir solo. Mi madre y yo lo seguimos, aunque el miedo me retorcía el estómago. El bosque era más oscuro de lo que recordaba, y los árboles parecían más juntos, como si el camino se cerrara a medida que avanzábamos. Llamamos a Luna una y otra vez, pero no obtuvimos respuesta. Entonces escuchamos un sonido. No era un ladrido ni un gruñido. Era algo más bajo, más profundo, que resonaba entre los árboles como un eco. Sentí que el aire se volvía más pesado, más difícil de respirar. Mi padre levantó el rifle, sus manos firmes pero su rostro tenso. De repente, algo se movió entre las sombras. Era rápido, demasiado rápido para que pudiéramos verlo con claridad. Mi padre disparó, y el eco del tiro resonó en todo el bosque, pero no le dio a nada. Lo único que conseguimos fue un silencio absoluto, como si incluso el viento hubiera dejado de soplar. «Vámonos», dijo mi madre, con la voz temblando. «Vámonos ahora». Regresamos a la casa sin Luna. Bruto y Canelo nos esperaban en el patio, con las orejas gachas y los ojos fijos en el bosque. Esa fue la última noche que pasé en la granja.
A la mañana siguiente, mi madre empacó lo esencial y nos fuimos al pueblo. Mi padre se quedó unos días más, pero incluso él terminó por aceptar que algo no estaba bien. Vendimos la granja unas semanas después, aunque no le contamos a los compradores lo que había pasado. Años después, regresé al pueblo para visitar a unos amigos. Me enteré de que la granja seguía allí, pero nadie vivía en ella. Los nuevos dueños la habían abandonado después de unos meses, aunque nadie sabía por qué. Algunos decían que la escuchaban por las noches, una mezcla de aullidos y algo más, un sonido que nadie podía describir con exactitud. A veces pienso en Luna y en lo que realmente pasó esa noche. Tal vez nunca lo sepa, pero cada vez que escucho a un perro aullar en la distancia, no puedo evitar sentir que todavía me están llamando, y que algún día tendré que volver al... Mis padres siempre dijeron que nuestra granja era especial. No porque fuera particularmente productiva o porque tuviéramos una técnica innovadora, sino porque había pertenecido a nuestra familia por generaciones. Según ellos, los campos habían sido bendecidos desde los tiempos de mi bisabuelo, quien la había comprado tras emigrar de España. Yo crecí escuchando esas historias mientras ayudaba a plantar maíz y cuidar a los animales. Para mí, la granja era solo eso, un lugar donde trabajábamos duro y tratábamos de sobrevivir año tras año. Todo comenzó el otoño después de la muerte de mi padre. Fue un golpe duro para todos, especialmente para mi madre, pero yo sentí la responsabilidad de mantener la granja en marcha. Había algo terapéutico en la rutina, salir temprano, revisar el corral, atender los cultivos, pero ese año, las cosas no fueron como siempre. El primer indicio de que algo no estaba bien llegó cuando empezaron a aparecer las primeras cosechas de maíz. Las mazorcas eran enormes, casi el doble de su tamaño normal, pero su color era extraño, un amarillo pálido que parecía casi blanco. Cuando las abríamos, los granos tenían una textura diferente, como si fueran demasiado blandos. No tenían el mismo sabor que el maíz al que estábamos acostumbrados. Incluso los animales que normalmente se peleaban por las sobras parecían evitarlos. Decidí ignorar el asunto. Supuse que tal vez era una variación genética o algún efecto del fertilizante que habíamos usado. Pero entonces ocurrió algo más. Uno de los cerdos, el más grande de todos, comenzó a comportarse de manera extraña. Dejaba de comer durante días y se quedaba en una esquina del corral, mirando fijamente al horizonte. No era el tipo de comportamiento que uno espera de un animal que, por lo general, solo piensa en comida. Una noche, escuché ruidos provenientes del corral. Salí con una linterna, esperando encontrar un mapache o algún otro animal merodeando, pero lo que vi me dejó helado. El cerdo estaba fuera de su encierro, parado sobre sus patas traseras. Me miraba fijamente, inmóvil, como si estuviera analizando cada movimiento mío. Cuando apunté la luz hacia él, volvió a caer sobre sus patas delanteras y se alejó lentamente hacia la oscuridad. Esa fue la primera vez que sentí que algo estaba fundamentalmente mal. En las semanas siguientes, las cosas solo empeoraron. El clima comenzó a comportarse de manera extraña. Era diciembre, pero las temperaturas subían y bajaban drásticamente. Un día estábamos envueltos en una neblina fría, y al siguiente el sol ardía como si fuera pleno verano. Los cultivos, que deberían haber estado inactivos para entonces, seguían creciendo, pero no eran normales. Las zanahorias eran enormes, casi grotescas, y tenían formas retorcidas, como si algo las hubiera deformado desde el interior. Los animales también comenzaron a cambiar. Las gallinas, que solían ser ruidosas y caóticas, se volvieron inusualmente silenciosas.
Ya no cacareaban ni corrían por el corral. Simplemente se quedaban en un rincón, mirándose unas a otras. Una mañana, encontré una de ellas muerta, con los ojos abiertos y el cuerpo rígido en una posición extraña, como si hubiera caído fulminada por algo que no podía ver. Intenté buscar ayuda. Llamé a un veterinario para los animales y a un agrónomo para los cultivos, pero ninguno pudo darme una respuesta clara. El veterinario dijo que los animales parecían estar sanos, aunque admitió que su comportamiento era inusual. El agrónomo sugirió que tal vez el agua del pozo estaba contaminada, pero las pruebas no mostraron nada anormal. Una noche, mientras estaba en el granero revisando el equipo, escuché un ruido extraño. Era un zumbido, como el de un insecto, pero más fuerte, más grave. Salí al campo con una linterna, buscando el origen del sonido. La noche estaba extrañamente cálida y el aire parecía cargado de electricidad. En medio del campo, vi algo que nunca olvidaré. El maíz, ese maíz pálido y anómalo, se estaba moviendo. Las plantas se balanceaban suavemente, como si estuvieran siendo agitadas por un viento invisible. Pero no había viento. Me acerqué lentamente, sintiendo cómo el zumbido se hacía más intenso. Cuando estaba a solo unos pasos, noté que los tallos no solo se movían, se inclinaban hacia mí, como si estuvieran reaccionando a mi presencia. Retrocedí lentamente, mi corazón latiendo con fuerza. De repente, algo salió disparado desde el suelo. Una de las mazorcas cayó a mis pies, partida por la mitad. Dentro, en lugar de los granos de maíz, había algo que parecía moverse. Era pequeño, blanco, y tenía una textura gelatinosa. Antes de que pudiera reaccionar, esa cosa se deslizó hacia el suelo y desapareció entre las hojas. Corrí de vuelta a la casa, mi mente luchando por procesar lo que había visto. Quise llamar a alguien, pedir ayuda, pero ¿qué iba a decir? ¿Que mi maíz estaba vivo? ¿Que algo estaba creciendo en mis cultivos y que los animales actuaban como si supieran más de lo que deberían? Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese movimiento, ese extraño ser dentro de la mazorca. Y luego llegó el zumbido otra vez. No era un sueño. Lo escuché claramente, esta vez proveniente de la casa. Bajé las escaleras con una linterna y un bate en la mano, buscando el origen del sonido. El zumbido venía de la cocina. Cuando abrí la puerta, vi algo que me hizo soltar el bate. Sobre la mesa, donde había dejado una de las zanahorias deformes, algo se movía. Era pequeño, blanco y retorcido, similar a lo que había visto en el campo. Pero ahora había más. Al menos 5 pequeñas formas estaban retorciéndose sobre la mesa, como si estuvieran intentando escapar de la zanahoria. Sin pensarlo, tomé una pala y las aplasté, una por una, sintiendo una mezcla de asco y terror. Cuando terminé, quemé todo lo que había tocado esas cosas, incluso la mesa. Pero sabía que no era suficiente. Desde esa noche, no pude quedarme más en la granja. Abandoné todo, los cultivos, los animales, incluso la casa. Se la vendí a un forastero que no hizo demasiadas preguntas, y me mudé a la ciudad, lejos de los campos y del zumbido. A veces, en las noches más silenciosas, creo escuchar ese sonido otra vez. Y cada vez que paso cerca de una granja, no puedo evitar mirar los cultivos, esperando no verlos moverse, porque sé que algo está creciendo en la tierra, algo que no debería estar ahí. Y sé que, tarde o temprano, regresará.